Aprovecho para darle la bienvenida también a nuestro siguiente invitado, Luis. Se trata del economista Víctor Fuentes Campos, jefe del Instituto Peruano de Economía IP. Muy buenos días, ¿cómo está, señor Fuentes? Bienvenido a Nacional. Muy buenos días, muchas gracias Renzo, muchas gracias Luis. Encantado de poder compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y también para abordar Impulso Perú, ¿no? Que es un paquete de medidas que también lleva a una discusión, a un debate en el Congreso de la República. Cuéntenos cuáles son estas normas que se van a debatir, a consensuar con el bien de una reactivación total de nuestra economía. Bien, por supuesto. El MEF anunció que ha enviado ya 2 proyectos de ley como parte de este programa de reactivación económica. El primero tiene que ver con asegurar un porcentaje mínimo del presupuesto de canon y regalías para ser ejecutado en las comunidades aledañas a los yacimientos. Si las municipalidades y las instituciones reciben al menos 100 UITs por canon y regalías, eso es más o menos casi $500,000 de soles, deben destinar al menos 9% al trabajo de inversión pública en las comunidades aledañas. El segundo proyecto de ley tiene que ver con flexibilizar las inversiones destinadas en obras por impuestos, a fin de lograr que estas tengan un trabajo mucho más flexible, mucho más rápido y no tenga problemas de actualización como los han venido teniendo. En ambos casos son propuestas bastante positivas. Hemos visto que buena parte de los conflictos sociales responden a cómo las comunidades aledañas no han visto la transición, no han visto cómo se traduce el bienestar económico de sus localidades, del bolsillo de sus trabajadores, de sus comunidades, a pesar de estar muy cerca de un proyecto de inversión minero muy grande. Pero principalmente debido a la incapacidad de las autoridades locales para poder gestionar adecuadamente esos recursos. Muchas veces terminaban en proyectos grandes, pero poco relacionados a las prioridades. Para muchos no será sorpresa ver algunos proyectos como estadios de fútbol, o monumentos, en lugares en los que las brechas sociales como el acceso a agua y saneamiento eran bastante evidentes. ¿No? Economista Fuentes, y con relación a esta primera propuesta que ya hemos conversado sobre destinar dinero que proviene de la minería a comunidades campesinas, ¿cuánto es el porcentaje? Usted mencionó un 9%. ¿Esto en soles a cuánto alrededor equivaldría? Y además también si es que el sector minero podría hacerle ruido con relación a este nuevo proyecto de ley que todavía obviamente falta debatir y aprobar en el Congreso de la República. Sí, de acuerdo. Recordemos que estamos analizando el uso de la inversión pública. No son recursos privados. Estas 100 UITs que se establece como mínimo para decidir si se debe destinar el 9% o no, equivalen a 460,000 soles, que es casi $500,000 de soles. Es decir, las municipalidades y gobiernos regionales que reciban al menos $500,000 de soles deberían destinar el 9% de sus recursos por canon y regalías a trabajos en las comunidades aledañas. Y además también, mi economista Fuentes, va a ser muy importante que se supervise efectivamente o en todo caso haya supervisión de las autoridades con relación a que haya un buen uso de este porcentaje que va a ir a las comunidades campesinas. Sí, precisamente de acuerdo. No se trata de legislar sobre lo que ya está legislado, ¿no? En teoría, la inversión pública por canon y regalías debería priorizar las principales necesidades de las municipalidades, de los gobiernos regionales. Es algo en lo que muy poco se ha avanzado. Y es, si bien importante ambas medidas, por ejemplo, el Banco Central ya estimaba que es probable que no haya un impacto significativo sobre el crecimiento de la inversión pública para el próximo año, debido a que si bien estas normas tratan de atender problemas puntuales, el próximo año vamos a tener nuevas autoridades
a los subnacionales, tanto municipales y regionales. Y normalmente eso significa un proceso de aprendizaje en el uso de los recursos públicos que tiende a retraer la inversión pública. Uh-huh. Y usted decía que no hemos avanzado, pero en algunos casos parece que hemos retrocedido. Según el informe elaborado por Procuraduría Anticorrupción, en los últimos 4 años, la cantidad de procesos por corrupción contra autoridades locales y regionales han pasado de 4.225 a 7.895, un incremento de casi el 86%, según este informe temático. ¿Cómo hacemos para que las nuevas autoridades no vayan por este mismo camino? De pronto no tengamos que este presupuesto, el destino del 9% de que reciban del canon, no se replique en las comunidades aledañas a los yacimientos o campamentos mineros. De acuerdo. Es sumamente importante acompañar el proceso técnico en el uso de los recursos públicos por cada una, sobre todo en el primer año de gobierno de las autoridades. Allí el trabajo muy importante va a ser el acompañamiento del MEP. Uh-huh. Pero recordemos que estamos hablando de más de 1.800 municipalidades a lo largo y ancho del Perú. Buena parte reciben canon de regalías. Entonces el trabajo es titánico. Para poner solamente como contexto, el problema de corrupción es tan grande que nosotros revisamos un cálculo de Roberto Chan, prestigioso economista que trabaja en Estados Unidos, y él analiza cómo reducir la corrupción de los niveles actuales a los niveles a los que percibe Chile significaría un incremento del PIB per cápita de 27%, o visto de otra manera, los ingresos por habitante podrían crecer en $1.800 por año. Es tan grande el problema de corrupción que tratar de resolverlo, no de eliminarlo, sino de tratar de resolverlo al nivel que enfrenta Chile, generaría un impacto significativo sobre el ingreso de los hogares. Ahora, esto claramente, si lo traducimos a proyectos mucho más pequeños, significa la ejecución adecuada de los recursos públicos. Que por un lado aseguren el recurso adecuado, el uso adecuado y oportuno de los recursos, pero por otro lado también genere mayor bienestar a la población en lugar de pérdidas. Bien, 7:16 de la mañana estamos conversando con Víctor Fuentes Campos, jefe del Instituto Peruano de Economía IP. Economista Fuentes, con relación al segundo punto, a este segundo proyecto de ley que se ha enviado al legislativo, que señala que es una ley que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de obras por impuestos y cuál sería el proceso o mecanismo de este segundo proyecto que se está enviando al Parlamento, economista Fuentes? Por supuesto. El mecanismo de inversión pública de obras por impuestos es un mecanismo de inversión pública. Esto es importante entender, es un mecanismo de inversión pública, pero con la participación del sector privado. Uh-huh. El sector privado, en lugar de realizar el pago del impuesto a la renta, se compromete a hacer los trabajos de inversión pública a cargo del impuesto a la renta que pagaría en el futuro. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque los trabajos normalmente están relacionados a su zona de influencia y hay un componente muy alto de reputación, por lo cual normalmente estas empresas involucradas en obras por impuestos tienen todo el incentivo a hacer una buena obra pública. Uh-huh. Y ahora, estas son, claro, concluye, por favor. Sí, estas obras públicas normalmente tienden a realizarse de manera más rápida, de manera oportuna, y acerca a la población a las obras públicas que de otra manera podrían tomar mucho más tiempo
y estar asociado, como hemos visto, a casos de corrupción. Bueno, como medidas de corto plazo, digamos, que podrían ser eficaces, ¿no? Para también mitigar o curarnos en salud respecto a el descontento que podría generar también algunos cierres de carreteras, algunas protestas, como las que hemos vivido en el año pasado. Pero en sí, luego de estos dos proyectos que se van a debatir en el Congreso, esperamos prontamente, el Plan Impulso Perú, todo este paquete de normas, ¿qué le parece para la reactivación de la economía? En principio, muchas de las propuestas incluidas en el plan ya se venían dando vía subsidios, por ejemplo, que básicamente se han renovado. Hay algunos subsidios adicionales, algunas medidas nuevas. En el caso de la inversión pública con componente privado, como en el caso de obras por impuestos, son actualizaciones a las normas que van a permitir una ejecución mucho más fluida. Sin embargo, nosotros creemos que hay dos factores que se debe tener en cuenta. Por un lado, el próximo año, vuelvo a insistir, vamos a tener nuevas autoridades subnacionales y eso siempre va a complicar la ejecución de la inversión pública subnacional, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto del 2023 tiene una mayor participación de los gobiernos nacionales. Entonces ahí el reto principal del MEF va a ser el acompañamiento adecuado para que este costo de aprendizaje no sea tan largo. El segundo factor, que probablemente sea más importante, es que el plan no tiene, carece de suficiente impulso a la inversión privada. Y el problema es que por cada sol de inversión pública que tenemos en el Perú, tenemos 4 soles de inversión privada. Entonces es importante avanzar con la inversión pública, completamente de acuerdo, pero más importante aún es poder impulsar la inversión privada. Y en ese sentido, nosotros sí creemos que no hay cuerdas separadas entre política y economía. Buena parte de la desconfianza para poder invertir tiene que ver con incertidumbre política y conflictos sociales. Bien, Sobre economista, economista Víctor Fuentes Campos, jefe del Instituto Peruano de Economía. Muchas gracias por esta participación en el informativo de Radio Nacional. Que tenga muy buenos días. Buenos días, Renzo. Buenos días, Luis. Gracias. Muchas gracias. Importante entonces que ya...